Muy bien, entonces hemos probado que... hemos probado tres cosas. Hemos probado que toda sucesión convergente es acotada. Hemos probado que si tenemos una sucesión convergente, entonces toda subsucesión de ella también es convergente y converge al mismo límite. Y lo último que hemos probado es que toda sucesión que sea monótona y además acotada es convergente. ¿De acuerdo? Listo. Solamente uno de esos ingredientes no es suficiente para tener convergencia. Si yo tengo una sucesión que es solo monótona, pues podría ser una como esta de aquí, xn igual a n, que ya sabemos que esa de ahí es monótona, es creciente, pero no es sabemos que no es convergente, ¿cierto? Entonces, o esta de acá, que fue el ejemplo que coloqué al inicio de la clase, esa sucesión no es acotada, ¿cierto? Entonces tampoco es convergente. Muy bien. ¿Y por qué si no es acotada no es convergente? Porque también hay un teorema que probamos que dice que si tengo una sucesión x sub n convergente, entonces es acotada. Así que la recíproca se utiliza, por ejemplo, para demostrar que la recíproca no, la contrarrecíproca se utiliza para demostrar que determinada sucesión no es convergente. La contrarrecíproca diría esto, que si la sucesión no es acotada, entonces la sucesión no es convergente. Así que un argumento para demostrar que una sucesión no converge podría ser demostrar que la sucesión no es acotada. Esta de acá no es acotada, así que la sucesión no converge. Entonces decía que el teorema dice que si la sucesión es monótona y además acotada, entonces monotonía más acotación nos da convergencia. Pero uno solo de estos ingredientes no implica convergencia. Entonces yo podría tener una sucesión acotada como esta, como ¿cuál? Como menos 1, no, esta sí es. Una sucesión como esta, como menos 1 a la n, ¿de acuerdo? Esta de aquí es acotada, ¿sí? Menos 1 a la n toma valores que van a ser 1 y menos 1, ¿cierto? Es una sucesión acotada, pero esa de ahí no es convergente, ¿de acuerdo? ¿Por qué no es convergente? Por ejemplo, porque... ¿Por qué? Por ejemplo, porque yo podría definir una subsucesión en la que tome solamente los n pares, ¿de acuerdo? Y podría definir otra subsucesión z sub n en la que tome solamente los subíndices impares, ¿cierto? Entonces esta de aquí es una sucesión constante 1 y esta de aquí es la sucesión constante menos 1. Esta sucesión constante 1 converge a 1 y esta sucesión constante menos 1 converge a menos 1. ¿Se puede probar eso? Y entonces eso sería una contradicción. Contradeciría el teorema que dice que si yo tengo una sucesión que es convergente, entonces toda subsucesión de ella también es convergente y converge al mismo límite. Si esta de aquí fuese convergente y tuviese un límite L, pues estos dos resultados tendrían que ser ambos iguales a L. Independiente de que no sé cuál es el valor de L, pues yo sé que estos dos de acá son distintos. Entonces, eso contradice el teorema. ¿De acuerdo? Listo, entonces solo la monotonía o solo la acotación no son suficientes para garantizar la convergencia de una sucesión. Muy bien, otro conjunto importante de teoremas son los teoremas de conservación del signo, ¿ya? Y de eso voy a hablar ahora. Teoremas de conservación del signo. Ahorita debería quedar claro por qué se llaman teoremas de conservación del signo. Muy bien. Imagínense que tenemos una sucesión. Podríamos tener una sucesión. A ver, ¿qué dice nuestro primer resultado? Ya. Imagínense que tengo una sucesión x sub n. X sub n y de tal forma que todos los números son positivos. Todos los elementos de la sucesión son mayores o iguales. Son positivos. De acuerdo, que sean positivos nada más. Y vamos a suponer que esta sucesión converge. ¿Sí? Pregunta, ¿esta sucesión podría converger a un número negativo? Entonces yo tengo aquí mi eje, mi par de ejes, y entonces los elementos de la sucesión son todos positivos, o sea, están todos aquí arriba. Pero esta sucesión tiene un límite, límite de x sub n igual a un número a. Imagínense que a fuese negativo. Si a fuese negativo, imagínense que a esté por aquí. Significaría que los elementos de la sucesión tienen que aproximarse
a esa recta A. Geométricamente significa eso, pero si todos los elementos de la sucesión son positivos, significa que los puntos que constituyen el gráfico de la función, vista la sucesión como una función, tendrían que vivir aquí arriba, del eje X hacia arriba. Así que es imposible que estos elementos converjan o que esta sucesión converja a un número negativo. Entonces el teorema dice que si los elementos de una sucesión son todos positivos, entonces esta sucesión converge a un número A que va a ser mayor o igual a 0. Sí podría ser igual a 0, y el mismo ejemplo de la sucesión 1 sobre n es un ejemplo para eso. Esta sucesión está formada por números que son todos positivos y, como vamos a ver en un momento, esta sucesión tiende a 0, ¿de acuerdo? Entonces su límite es un número A que es igual a 0, ¿sí? Muy bien, entonces, ya. Antes de eso, tenemos que probar algunos resultados que nos van a llevar a este teorema que acabo de mencionar, que es de la conservación del signo. Perdón. Muy bien, entonces el primer teorema del libro dice lo siguiente. En el libro está con el número 5. Entonces, imagínense que tenemos X sub n, una sucesión convergente. Sea X sub n una sucesión convergente. E imagínense que su límite cuando n va para infinito, su límite sea igual a un número A. ¿De acuerdo? Límite igual a A. Entonces, a ver. Imagínense que ustedes tienen un número B mayor que A. Si B es mayor que A, entonces, ¿qué puedo afirmar? Entonces, vamos a hacer un dibujo. Vamos a hacer un dibujo para convencernos, ¿ya? Para descubrir el resultado. Entonces, a ver, aquí a la derecha. Tenemos aquí nuestro par de ejes. Ahí está. Listo. Entonces, imagínense que esta sucesión converge al punto A. Imagínense que ese punto A está por aquí. Geométricamente, que la sucesión converja al punto A, ¿qué significa? Significa que a partir de un cierto elemento, n sub 0, ¿no? A partir de n sub 0, todos los elementos de la sucesión, ¿ya? Vista como función, van a estar en esta franja, ¿cierto? Todos los elementos de la sucesión deberían vivir dentro de esa franja amarilla que estoy dibujando ahorita. ¿Cierto? Todos tienen que estar aquí adentro. Listo. Y esta franja es la franja A más épsilon, A menos épsilon, o al revés, ¿no? A menos épsilon, A más épsilon. Entonces, este puntito de acá sería el A más épsilon, y este pequeñito de aquí sería A menos épsilon. ¿De acuerdo? Entonces, lo que la teoría dice es que a partir de cierto n sub 0, aquí está el n sub 0, entonces todos los elementos de la sucesión viven dentro de esa franja. Y no solamente eso, sino que como la sucesión tiende a, ¿ya? Entonces yo podría imaginarme por acá una recta, que sería la recta y igual a, y entonces significa que todos los elementos de la sucesión se van a aproximar a esa recta. Entonces el xn sub 0, imagínense que esté por acá, y después podría yo tener uno aquí arriba, otro por acá, otro por aquí, por acá, y se van a ir aproximando a ese valor A. ¿Cierto? Eso es lo que significa. Muy bien. Entonces imagínense que nosotros tomamos un punto o un número como este de aquí, el número B que sea más grande que A. ¿Cierto? Si ese número B es mayor que A, o comencemos primero con el caso menor. Si ese número B es menor que A, ese número B podría estar aquí abajo. ¿Cierto? O sea, fuera de ese intervalo amarillo. Si ese número B estuviese abajo, pues entonces, ¿qué pasaría? Pasaría que todos los n, a partir de cierto n sub 0, entonces van a cumplir esto. Miren, voy a colocar aquí en este intervalo todos los x sub n. ¿Cierto? Entonces, a ver, ¿qué significa? Significa entonces que si yo tengo que el límite de x sub n es igual a A, significa entonces que x sub n menos A es menor que epsilon para todo n mayor o igual que n sub 0. ¿Cierto? Muy bien.
Entonces, si ese número B fuese menor que A, entonces todos los X u N estarían por encima de B. ¿Están de acuerdo o no? Todos los X u N estarían por aquí arriba. Aquí arriba estarían todos los X u N. ¿Sí? A partir de cierto N sub 0, tal como se muestra aquí en el gráfico. Todos los X u N van a estar aquí, chicos. Aquí, en este intervalito de aquí. A partir de cierto N sub 0. O sea que ahí en realidad no habría nada que probar. ¿Cierto? Porque eso ya lo sabíamos gracias a esto de aquí. ¿Sí? Porque esta desigualdad, ¿qué significa? Esta desigualdad significa que X sub N es menor que A, más epsilon mayor que A menos epsilon. Y si este B es menor que el A menos epsilon todavía, entonces no hay nada que probar, porque los X sub N van a estar por encima de B, necesariamente. No les queda otro. Entonces, el caso que sí habría que pensar un poquito sería cuando ese número B se encuentre un poco más arriba que el A menos epsilon, ¿cierto? Por ejemplo, aquí. Imagínense que aquí está el B. No sé si se ve lo que estoy dibujando. Entonces, si ahí estuviese B. Pues si ahí estuviese B, entonces lo que hacemos es reajustar el épsilon, ¿de acuerdo? Y entonces yo tomaría un épsilon más pequeño, de tal forma que el intervalo A menos épsilon esté aquí. No sé si se nota el color que estoy colocando. De tal forma que ahora este sea mi nuevo intervalo. Sí, este que estoy marcando ahorita de color morado. Que ese sea mi nuevo intervalo, ¿cierto? Y entonces con eso todos los X u N estarían en ese nuevo intervalo. Y entonces, ¿qué pasaría? Pasaría que B seguiría siendo menor que X sub N para todo N a partir de un cierto N sub 0, que bueno, ahora sería otro, digamos, un N sub 1. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que los X sub N conservan el signo, ¿de acuerdo? El signo con respecto a B, ¿ya? Entonces, vamos a escribir ahora todo lo que acabo de decirles, vamos a escribirlo ahora en forma de un teorema. Entonces, primero, si B es un, si B es un número real menor que A, entonces, eh, para todo n suficientemente grande, para todo n suficientemente grande, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene que vale lo siguiente, que b es menor que x sub n, ¿cierto? Ahora, al revés, si b fuese mayor que a, si b fuese mayor que a, entonces, para todo n suficientemente grande, ahora todo esto que había explicado en este gráfico, podríamos pensarlo si b estuviese arriba de a. Entonces, para todo, si b es mayor que a, entonces para todo n suficientemente grande, se tendría lo siguiente. Se tiene que, b tendría que ser mayor que x sub n. ¿Cierto? Listo. Entonces, vamos a demostrar eso. Traducción. Primero vamos a entender lo que significa esa frase, creo que todavía no la habíamos usado. Lo que significa esta frase para todo n suficientemente grande. Pero vamos a borrar esto. Listo. A ver, entonces voy a escribir esto como una observación. Entonces, esta observación, chicos, no solamente vale para este teorema, sino vale para todo el tema. En realidad, no para todo el tema, para todo. Bueno, en general, vale para cualquier tema de matemática, ¿ya? Esta frase, ¿qué es lo que significa? Entonces, eh, decir que una propiedad, vamos a llamarla una propiedad P, es válida para todo n. Bueno, si digo para todo n, tiene que ser una propiedad P que depende de n, ¿no? Entonces, decir que una propiedad P de n es válida para todo n suficientemente grande
¿Qué significa? Significa, o sea, es equivalente a lo siguiente. Significa que existe, significa que existe un número natural. Bueno, acá no lo dije, pero a ver, decir que una propiedad, chicos, aquí debemos entender que n está variando en naturales, ¿eh? Entonces significa que existe un número natural, n sub 0, tal que vale lo siguiente, tal que la propiedad P de n es verdadera para todo n que sea mayor o igual que n sub 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Así que cuando ustedes vean una frase como esa, para todo n suficientemente grande, significa que existe un número natural, tal que a partir de ese número natural la propiedad es verdadera. ¿Sí, chicos? ¿Por qué se usa entonces? Si podríamos escribir el n sub 0. Lo que pasa es que en algunos resultados pues hay varios n's, así que mejor uniformizamos. En lugar de colocar un n sub 0, n sub 1, n sub 2, n sub 3, colocamos solamente una frase que dice para todo n suficientemente grande. ¿Ya? Traducción. La frase para todo n suficientemente grande significa que no quiero trabajar con subíndices. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, ya está. Ahora sí podemos comenzar a demostrar. Vamos a demostrar la primera de estas propiedades. ¿Ya? Vamos a suponer entonces que B sea menor que A. Entonces sucede más o menos lo que está, no sé si se nota, lo que está, a ver si puedo borrar algo. Y borré lo que no tenía que borrar. Sí. Entonces sucede lo que está dibujado ahí en el gráfico. ¿Ya? Ahí está. Listo. Entonces tengo un B que es menor que A. ¿De acuerdo? Estamos en esta situación. Entonces decimos lo siguiente. ¿Cómo qué? Como el límite de x sub n es igual a A, como el límite de x sub n es igual a A, entonces, ¿qué dice la definición? La definición dice que, dado un número epsilon positivo, siempre va a existir un número natural n sub 0, tal que vale esto, x sub n menos A va a ser menor que epsilon, ¿de acuerdo? Y eso vale para todo n mayor o igual que n sub 0, ¿de acuerdo? Para todo n. Solo que ya no quiero escribir eso. Es decir, ¿esto qué significa? Significa que x sub n menos A, x sub n menos A va a ser menor que epsilon para todo n suficientemente grande. ¿De acuerdo? Eso es de acuerdo a la observación que acabo de escribir a la derecha. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo quiero que valga esto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, miren, ¿qué es lo que significa esta desigualdad? Esta desigualdad, si la abrimos, significa que x sub n va a ser menor que a más epsilon y mayor que a menos epsilon. Entonces, como yo quiero que me salga que x sub n es mayor que b, pues va a ser fácil, porque bastaría con que yo asegure que esto de aquí sea igual a b. Y que eso sea igual a b significa que epsilon sería igual a menos b. ¿De acuerdo? Entonces, en particular, si tomamos epsilon igual a b menos a, no, perdón, a menos b, si tomamos epsilon igual a menos b, observen que por la condición, esta condición de aquí, como b es menor que a, significa que a menos b es mayor que 0. Así que eso nos permite tomar ese epsilon. Si tomamos epsilon igual a menos b, entonces tendríamos esto, que x sub n menos a sería menor que a menos b. ¿De acuerdo? Y esto de acá valdría para todo n suficientemente grande. Y ahora abrimos este valor absoluto y eso significaría que, a ver, por acá tendría menos a menos b más a va a ser menor que x sub n
y va a ser menor que A menos B más A. ¿Cierto? ¿Y eso qué significa? Esto de acá significa, esta desigualdad significa, en el primer miembro yo podría, aquí, podría cancelar A y me va a quedar solamente, me quedaría B menor que X sub n menor que 2A menos B. Pero lo que me interesa es solamente esta parte de aquí, ¿cierto? No sé si se ve lo que estoy rayando o estoy escribiendo muy abajo. Se ve, ¿no? A ver, solo que lo voy a escribir en la siguiente página, ¿cierto? Eso quiere decir entonces que, ¿cómo era? B menor que XN, ¿no? Eso quiere decir entonces que B es menor que X sub n. Y esto vale para todo n suficientemente grande. Listo. Y eso era lo que quería probar. Miren, yo quería probar que B es menor que X sub n para todo n suficientemente grande. Y listo, está probado. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Se entendió la demostración? Sí. Oh, claro. Muy bien, entonces está aprobado. La otra parte del teorema se prueba igualito, ¿ya? Se prueba exactamente de la misma forma. Inclusive, ustedes podrían, miren, en la otra parte del teorema, el número B se considera mayor que A, ¿cierto? A diferencia del primer caso. Así que yo podría por aquí plantear otra cosa. Miren, yo podría decir lo siguiente. Voy a juntar estas dos partes, ¿ya? Entonces, a ver, ¿por qué se llama de la conservación del signo? A ver, si acá dice que B es menor que A, significa que, ojo, que A es el límite, significa que los elementos de la sucesión satisfacen esa misma desigualdad, ese mismo signo de desigualdad. Si B es mayor que A, los elementos de la sucesión también satisfacen la misma desigualdad. Entonces, si yo les digo, bueno, tengo una sucesión X sub n cuyo límite es igual a A, ¿de acuerdo? Pero A es un número que se encuentra, por ejemplo, entre B y C. Entonces, ¿qué diría el teorema? El teorema diría que para todo n suficientemente grande, los X sub n se encuentran entre B y C, ¿cierto? Lo cual es más o menos lógico. ¿Por qué? Porque si la sucesión tiene como límite este número A, y yo tengo un número B y un número C, por muy cercanos que se encuentren, ¿ya? De A, entonces lo que significa es que como los elementos de la sucesión se están aproximando al punto A, pues entonces infinidad de ellos van a estar aquí cerca de A. Entonces yo podría tomar aquí un intervalo, ¿cierto? Podría, podría ser un intervalo simétrico, tipo A más épsilon, A menos épsilon, de tal forma que todos los elementos de la sucesión estén adentro. Pregunta, ¿cuál sería ese radio de épsilon? ¿Cuál podría ser ese radio de épsilon? A ver, en el caso anterior, cuando yo he supuesto que B es menor que A, aquí está B, ¿cierto? Entonces yo he querido probar que si B es menor que A, entonces los elementos de la sucesión se encuentran todos, son todos menores que A. Y el épsilon que me sirvió, ¿cuál fue? El épsilon que me sirvió fue B menos A. No, mentira, fue A menos B, ¿cierto? O sea, la distancia. Chicos, ¿cuál creen que sea el épsilon que sirva para demostrar esta especie de corolario del teorema anterior? ¿Cuál sería un buen épsilon? ¿Han entendido la pregunta o no? Significa que no han entendido la demostración, chicos. Porque ustedes pueden haber entendido los pasos de la demostración, que es diferente a haber entendido la demostración. Entender la demostración significa haber captado la idea de la demostración. A ver, voy a repetir la idea de la demostración, solo con un dibujo. A ver, en la demostración anterior nosotros tenemos esto. En el teorema anterior tenemos esto. Nosotros tenemos, a ver, voy a hacer todo el dibujo ahora en una recta nada más. Yo tengo una sucesión X sub n. Esta sucesión X sub n, por hipótesis, tiene un límite que es igual a A. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Significa que aquí tengo un número A y alrededor de A están todos los X sub n. Algunos a la izquierda, otros a la derecha, no lo sé, pero todos se están aproximando hacia el punto A.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decía el teorema? Tomo un B menor que A. Bueno, B menor que A. Ese B menor que A, imagínense que esté aquí. Este de acá es B. Entonces, ¿qué dice la definición? La definición dice que si el límite de la asociación es A, significa que para todo épsilon que yo tome, aquí voy a tomar un épsilon, ¿de acuerdo? Aquí un intervalo entonces A menos épsilon, A más épsilon, todos los xn van a estar aquí adentro y los que se queden afuera van a ser una cantidad finita. Entonces, para asegurarme que todos los x u n tengan también a b a la izquierda, lo más fácil sería tomar épsilon igual a esta distancia, la distancia de a a b. Esa es una forma de hacerlo, no es obligatorio. En realidad yo podría tomar un épsilon igual a cualquier número que sea menor que a menos b. ¿De acuerdo? Entonces en nuestra demostración tomamos justamente este radio, la distancia desde a hasta b. A ver, voy a hacer la demostración del segundo caso. Imagínense que b sea mayor que a, ese que quedó como tarea. Les voy a hacer la tarea. La idea es la misma. Aquí está el punto a. Entonces los elementos de la sucesión se están aproximando al punto A, ¿de acuerdo? Pero B es un número que es mayor que A. Imagínense que aquí está B. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que para todo n suficientemente grande, B va a ser mayor que x u n. ¿Cierto? Si yo quisiera garantizar que B es mayor que x u n, pues lo único que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Tomar un épsilon que sea igual a la distancia entre los dos. Entonces, en este caso, yo voy a tomar épsilon igual a B menos A. Si tomo ese épsilon, entonces, ¿qué dice la definición? La definición dice que va a existir un n sub 0 natural, tal que si n es mayor o igual que n sub 0, entonces x sub n menos a va a ser menor que épsilon. Abro la desigualdad. X sub n va a ser menor que a más épsilon, mayor que a menos épsilon. ¿Cierto? Solo que como mi épsilon es b menos a, entonces cuando aquí yo coloque b menos a, acá me va a quedar b. ¿Cierto? ¿Qué significa? Significa que x sub n va a ser menor que b. Justamente lo que yo quería. Entonces, la idea geométrica, ¿cuál es? La idea geométrica es dejar a todos los x u n a la izquierda de b. Esa es la idea geométrica. A ver, aquí arriba, en la primera, ¿cuál era la idea geométrica? Dejar a todos los x u n a la derecha de b. ¿Y cómo logramos eso? Tomando un radio igual a la distancia entre a y b. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo estoy planteando ahora es una especie de corolario o una especie de teorema en el que voy a juntar estos dos casos. Sigo teniendo como hipótesis que el límite sea A, ¿de acuerdo? Solo que ahora yo les he dicho lo siguiente. Bueno, aquí está el límite A. Entonces, en la primera parte del teorema yo tomaba un punto B a la izquierda de A. Imagínense que aquí está B. Y en la segunda parte del teorema tomaba un punto B a la derecha de A. Imagínense que ese punto B, bueno, ya no lo voy a llamar B, esté aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera parte del teorema que decía que B se encuentra a la izquierda de todos los xn. En la segunda parte que decía que, vale esto, pero lo voy a escribir al revés, que es lo mismo, ¿eh? Dice que todos los x u n se encuentran a la izquierda de B. De acuerdo, que en mi caso, aquí en mi gráfico sería a la izquierda de C. Entonces, chicos, si este número A se encuentra entre B y C, ¿qué diría el teorema? El teorema diría que todos los x u n se encuentran entre B y C. Lo que estoy preguntando es, para llegar a esta demostración, ¿cuál debería ser el épsilon que yo debería tomar? ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que todos los x u n se encuentran en intervalo a menos x a más. ¿Ah? ¿Quién me dice cuál es el epsilon? Sería el mínimo de la distancia. Entonces, tendría que calcular esta distancia, sí, que se calculan solamente restando, esta distancia es a menos c, y esta de acá es c menos b, y luego el épsilon lo tomamos igual al mínimo entre ambas distancias, y ese es el épsilon que resuelve el problema. ¿De acuerdo? Listo, así que dejo como ejercicio esa especie de corolario. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver, regresamos. Aquí estamos. ¿Qué más? Este es nuestro primer teorema de conservación del signo. Entonces, este teorema tiene varios corolarios. Chicos, yo voy a escribir uno de ellos. A ver, voy a escribir los dos. Dos, tres, sí, son dos corolarios nada más. Y la demostración la voy a dejar de tarea para ustedes. ¿Ya? Entonces,
Muy bien, entonces primer corolario. En realidad, el nombre del teorema de conservación del signo se debe a este corolario que voy a escribir ahorita. Dice que si el límite de una sucesión X u n es igual a A, y este número A es mayor que 0, y A es mayor que 0, entonces, si el límite es positivo, los elementos de la sucesión tienen que ser positivos. Quizás no todos, pero a partir de cierto n sub 0 deben ser positivos. Entonces, los x sub n tienen que ser mayores que 0 para todo n suficientemente grande. O sea, los elementos de la sucesión conservan el límite. ¿De acuerdo? Perdón, conservan el signo. Análogamente, si A fuese un número menor que 0, entonces los elementos de la sucesión también deberían conservar el signo. Así que los x sub n deberían ser menores que 0 para todo n suficientemente grande. Listo. Muy bien. ¿Cómo se demuestra? La demostración ya es una aplicación directa del teorema anterior. Lo único que tendrían que hacer es, en el teorema anterior, lo que tendrían que hacer es tomar b igual a 0. ¿Cierto? El teorema decía que si A es el límite y A es menor que B, entonces, ¿qué sucede? Que los elementos de la sucesión son menores que B. Nada más. Así que si B vale 0, significa que si A es menor que 0, los elementos de la sucesión son menores que 0, y es justo lo que quiero probar. Así que es una aplicación directa del teorema anterior con B igual a 0. ¿Ya? Muy bien. Segundo resultado. Segundo corolario. El segundo corolario dice que... A ver qué dice, ¿dónde está? Ajá, dice, imagínense que tenemos dos sucesiones, sean X sub n y Y sub n, dos sucesiones. Dos sucesiones tales que, dos sucesiones convergentes. Y vamos a suponer que el límite de X sub n sea igual a A y que el límite de Y sub n sea igual a B. ¿De acuerdo? Ya sabemos que todos estos límites son cuando n va para infinito. Muy bien. Entonces, imagínense que para todo n se cumpla esto. Si X sub n es menor o igual que Y sub n, para todo n a partir de cierto n sub 0, ¿de acuerdo? O sea, para todo n suficientemente grande, entonces el signo de las sucesiones se conserva con los límites. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, como X sub n es menor o igual que Y sub n, entonces el límite de X sub n, que es A, tiene que ser menor o igual que el límite de Y sub n, que es B. En otras palabras, si tenemos que X sub n menor o igual que Y sub n, entonces cuando aplico límite, el signo se conserva, ¿no? Porque el límite de X sub n es A y el límite de Y sub n es B, y entonces estaría probado que A es menor o igual que B. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, chicos, esto también lo voy a dejar como ejercicio, ¿ya? Lo prueban ustedes. Traten de hacerlo primero sin mirar el libro, ya si no sale pueden mirar el libro. Muy bien, entonces estos teoremas se llaman teoremas de conservación del signo. Siguiente resultado. El siguiente resultado es un teorema conocido como el teorema del sándwich. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Imagínense que tenemos tres sucesiones, sean
X sub n, Y sub n, Z sub n, tres sucesiones, tales que cumplen lo siguiente. X sub n es menor o igual que Y sub n, menor o igual que Z sub n. ¿Cierto? Entonces, y que esto valga para todo n suficientemente grande. Muy bien. Entonces, imagínense que la sucesión X sub n y Z sub n son convergentes. Supongamos que la sucesión X sub n y Z sub n son convergentes. Y no solamente eso, sino que además tienen el mismo límite. Y que el límite de X sub n sea igual al límite de Z sub n e igual a. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Entonces, la sucesión central, la sucesión Y sub n también es convergente. Y además, su límite es igual a. Listo. Uh-huh. A ver, chicos, esto también lo voy a dejar como ejercicio, ¿eh? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, también lo voy a dejar como que... Le voy a dar la idea bien rápida. A ver, en otras palabras, voy a hacer la demostración aquí en borrador nomás. Entonces, tenemos tres sucesiones, ¿de acuerdo? Que verifican esta desigualdad. Xn menor o igual que Y sub n menor o igual que Zn. Entonces, tenemos como hipótesis que las sucesiones de los extremos son convergentes, ¿sí? Y yo quiero probar que esta de aquí es convergente. Entonces, para probar que esta sucesión Y sub n, la del centro, es convergente, entonces voy a fijar un épsilon, ¿de acuerdo? Entonces, fijemos épsilon. Épsilon positivo. Entonces, para ese épsilon, ¿ya? Para este número de épsilon, como la sucesión X sub n converge hacia A como el límite de X sub n es igual a, entonces, ¿qué significa? Significa que existe un número natural, n0, tal que X sub n menos A es menor que épsilon. Para todo n mayor o igual que n0. Y como el límite de Zn también es igual a A, entonces va a existir otro número natural, voy a llamarlo n1. Mejor el primero de aquí lo voy a llamar n1 y el segundo n2. Natural tal que z sub n menos a va a ser menor que épsilon. Para todo n mayor o igual que n2. El anterior era n1, ¿no? Muy bien. Entonces, listo. Vamos a abrir estas desigualdades. Entonces tendríamos esto. La primera, ¿qué significa la primera? La primera significa que x sub n se encontrará entre a menos épsilon y a más épsilon. La segunda significa que z sub n se encontrará entre a más épsilon y a menos épsilon. Solo que estas desigualdades no son válidas para los mismos valores de n. La primera es válida para n mayor o igual que n1 y la segunda es válida para n mayor o igual que n2. Así que si yo quiero que las dos sean válidas, es como que yo les digo, la primera vale para n mayor o igual que 5 y la segunda vale para n mayor o igual que 10. Chicos, si yo quiero que valgan las dos, ¿para cuál de los n valen las dos? ¿Para n mayor o igual que 5 o para n mayor o igual que 10? ¿Ah? El 10. Tendría que ser para el 10, ¿cierto? Entonces voy a tomar, como yo quiero que valgan estas dos, esto de aquí será válido para todo n mayor o igual que n sub 0. ¿Qué va a ser n sub 0? Va a ser el máximo entre estos dos, entre n1 y n2. ¿De acuerdo? Y entonces ahora juntamos nada más, sería así, a menos épsilon mayor que xn
Y x sub n, yo sabía que era menor que y sub n, y y sub n menor que zn, y zn menor que a más epsilon. Entonces ahora solamente voy a mirar esto de aquí, esto, esto y esto. Y estas tres condiciones significan que y sub n menos a es menor que epsilon. Y esto vale para todo n mayor o igual que n0. Y esa es la definición del límite. Significa que el límite de y sub n es igual a a. Entonces esto significa dos cosas. Primero significa que y sub n es convergente, que es lo primero que quería probar. Y segundo también significa que el límite de y sub n es igual a a. Y ya está probado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya queda para ustedes pasarlo a limpio nada más, ¿ya? Chicos, porque me he dado cuenta que por escribir ordenado me demoro demasiado. No avanzaríamos un poco más. Pero también quiero tener mi cuaderno del curso, así que por eso lo escribo ordenado. A ver, siguiente resultado. Bueno, este teorema permite pues probar y dar un montón de ejemplos, ¿no? Eh, a ver, siguiente resultado. El siguiente resultado también lo voy a dejar como ejercicio. ¿Ya? Voy a probar una parte del teorema y las demás partes quedarán para ustedes como ejercicio. ¿Ya? Entonces, siguiente teorema. Este teorema tiene que ver con las operaciones entre sucesiones. ¿Sí? Entonces, imagínense que tenemos dos sucesiones, sean x sub n y y sub n, dos sucesiones convergentes. Imagínense que sus límites, el límite de x sub n, sea igual a a y que el límite de y sub n sea igual a b. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vale lo siguiente. Entonces, la sucesión es x sub n más y sub n, x sub n menos y sub n, x sub n por y sub n, son nuevas sucesiones. Estas de aquí son convergentes. Son convergentes. Y además, sus límites, ¿cuáles son? Primero, el límite de x sub n más y sub n es igual a la suma de los límites. Es igual al límite de x sub n más el límite de y sub n, o sea, a más b. ¿Cierto? Y si estuviesen restando, pues sería restando y sería a menos b. Así que ahí están las dos. Segundo, si tuviésemos el límite del producto de x sub n por y sub n, sería igual al producto de los límites. Sería el límite de x sub n por el límite de y sub n. O sea, esto de acá sería el producto de a por b. ¿De acuerdo? Además, si el límite de y sub n, que lo hemos llamado b, es distinto de 0, entonces el teorema de la conservación del signo, ¿qué es lo que dice? Bueno, si es diferente de 0, hay dos posibilidades, que sea mayor que 0 o que sea menor que 0. Si es mayor que 0, si b es mayor que 0, significa que los elementos y sub n son mayores que 0 para n suficientemente grande. Si b es menor que 0, significará que los y sub n son menores que 0 para n suficientemente grande. Eso garantiza que este cociente x sub n sobre y sub n tenga sentido. ¿De acuerdo? No interesa que algunos de estos se hagan 0. ¿Sí? Pero, ¿cuántos se van a hacer 0? Solamente una cantidad finita, porque para n suficientemente grande, o sea, para todo n mayor o igual que n0, esto de acá va a existir y va a estar bien definido. ¿De acuerdo? Eso es lo que dicen los teoremas de la conservación del signo. Entonces, si b es diferente de 0, entonces la sucesión x sub n sobre y sub n será convergente. Y además, el límite de x sub n sobre y sub n va a ser igual al límite de x sub n sobre el límite de y sub n.
o sea, A sobre B. Justamente por eso necesitaba que B sea distinto de 0. ¿De acuerdo? Listo. Demostración. Muy bien. ¿Cómo vamos a probar esto? A ver, voy a probar... Bueno, vamos a probar. ¿Qué hora son? Son las 8, las 9:10. Ya. A ver, chicos, un minutito. Listo. A ver, vamos a probar. Entonces, tenemos dos hipótesis. Sabemos que la sucesión X sub n tiende a A y la sucesión Y sub n tiende a B. ¿Cierto? Muy bien. Entonces vamos a anotar eso. Y voy a probar, voy a fijar un épsilon. ¿De acuerdo? Fijemos un número épsilon. Fijemos desde el inicio un número épsilon positivo. Entonces decimos, ¿cómo? El límite de X sub n es igual a, entonces, ¿qué significa? Significa que existe un n sub 1 natural, tal que X sub n menos A va a ser menor que épsilon. Y como el límite de Y sub n es igual a B, entonces va a existir un n sub 2 natural, tal que Y sub n menos B va a ser menor que épsilon. Lo primero va a valer para todo n que sea mayor o igual que n1, y lo segundo va a valer para todo n que sea mayor o igual que n2. ¿Cierto? Listo. Si yo quiero que valgan las dos cosas a la vez, entonces voy a tomar el máximo, ¿no? Entonces, si n es mayor o igual que n sub 0, que es el máximo entre n sub 1 y n sub 2, entonces, ¿qué cosa vale? Vale lo siguiente. Vale que X sub n más Y sub n menos A más B por la desigualdad triangular sería menor o igual que X sub n menos A más Y sub n menos B. ¿De acuerdo? Y esto de acá va a ser el primero menor que épsilon, el segundo menor que épsilon, o sea, 12. En realidad, a ver, no, mejor lo voy a ajustar, ¿ya? Para que salga épsilon. En realidad, ustedes van a ver seguramente en sus demás cursos, conforme vayan avanzando, que no es muy obligatorio que sea exactamente épsilon, ¿no? Si me sale 2 épsilon, también funciona. Si me sale 500 épsilon, también funciona. Pero, para que salga tal cual la definición, le voy a colocar aquí épsilon medios y aquí también. Entonces, cada uno sería menor que épsilon medios más épsilon medios igual a épsilon. ¿De acuerdo? Listo. ¿Y eso qué significa? Eso significa, esa es justamente la definición del límite de una sucesión. Hemos encontrado un n sub 0, tal que para n mayor o igual que n sub 0, esta sucesión x sub n más y sub n, menos este número a más b, se encuentra a una distancia menor que épsilon. Eso significa entonces que el límite, bueno, significa dos cosas. Significa que la sucesión converge y que su límite es a más b. ¿De acuerdo? Así que mejor lo escribo en la siguiente línea. Entonces, nuestra sucesión x sub n más y sub n es convergente. Y además, el límite de esta sucesión, x sub n más y sub n, es igual a más b. Listo, ya está aprobado. De la misma forma, ustedes pueden proceder con todos los demás, ¿no? Entonces, análogamente, yo podría, por ejemplo, trabajar con para el producto, x sub n, y sub n, menos a por b.
¿cierto? Entonces esto de acá se puede escribir así. O sea, voy a utilizar exactamente estas mismas dos definiciones, ¿de acuerdo? Y además voy a usar también el mismo n sub 0 que ya hemos definido, que sería el máximo entre n1 y n2, ¿de acuerdo? Para que valgan estas dos cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede escribir eso? Esta diferencia, yo quiero probar que esta sucesión xn por y sub n es convergente y que converge a b. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es sumarle y restarle algo. Entonces, aquí le voy a restar, por ejemplo, x sub n por b, y para que no se altere, le voy a sumar x sub n por b. ¿De acuerdo? Esa es una forma. Otra forma sería que ustedes le resten a por y sub n, y luego le suman a por y sub n. ¿Cierto? De cualquiera de las dos formas les va a salir. Entonces, y aquí el último término que se copia igualito a b. ¿Cierto? Entonces, por la desigualdad triangular, esto de aquí va a ser menor o igual que. Cuando agrupan estos dos, ustedes van a tener x sub n y les va a quedar y sub n menos b. ¿Cierto? Más, y cuando agrupan estos dos, les va a quedar x sub n menos a multiplicado por b. ¿Todo bien? Listo. Entonces, aquí hay que utilizar un ingrediente adicional. Como la sucesión x sub n es acotada, entonces ¿por qué es acotada? Porque x sub n es convergente. Bueno, entonces vamos a anotarlo aquí. Como x sub n es convergente, por uno de los primeros teoremas que probamos, entonces tiene que ser acotada. ¿De acuerdo? Y si es acotada, entonces va a existir un número, vamos a llamarlo un número k, positivo, tal que x sub n será menor que k. ¿De acuerdo? Y eso debe valer para todo n. Listo. Así que esto de acá tiene que ser menor que k por y sub n menos b, y y sub n menos b, por hipótesis, y sub n menos b es menor que epsilon medios. ¿De acuerdo? Así que esto de acá será menor que epsilon medios. Más x sub n menos a también es menor que epsilon medios por el valor absoluto de b. ¿De acuerdo? Así que, chicos, nuestra única tarea tendría que haber sido lograr que aquí aparezca epsilon medios y aquí también epsilon medios, y eso se logra bien fácil. Lo único que tendrían que hacer es regresar a la anterior y, por ejemplo, aquí, donde dice, voy a borrar un poquito esto, en la definición de la sucesión del límite de x sub n igual a, aquí ustedes podrían haber colocado, en lugar de este epsilon medios, podrían haber colocado epsilon sobre 2k. Y en lugar de este otro epsilon medios, ustedes podrían haber colocado epsilon sobre 2, valor absoluto de b. Si hubiesen hecho eso, entonces lo que pasaría es que aquí se cancelaría este k, se cancelaría este b. ¿De acuerdo? Y tendrían que esto de aquí sería igual a epsilon. Pero en realidad no me voy a preocupar por eso. ¿De acuerdo? Y entonces voy a dejarlo ahí nada más. Esto de acá sería epsilon medios multiplicado por k más el valor absoluto de b. Listo, suficiente para mí con eso. ¿Qué significa eso? Significa entonces que nuestra sucesión x sub n, y sub n, esta sucesión es convergente. Y no solamente eso, sino que además converge hacia dónde. Hemos probado que converge hacia a por b. El límite de x sub n por y sub n es igual a por b. ¿De acuerdo? Listo. Entonces está probado. De la misma forma, ustedes podrían probar para el cociente. ¿Ya? El cociente lo voy a dejar como ejercicio para ustedes, chicos. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Algo que no se haya entendido. ¿Está claro esto del epsilon? En realidad no me preocupo mucho porque salga epsilon, pero ustedes sí deberían preocuparse, ¿ya? Así que ustedes pueden ajustar eso para que salga epsilon al final, ¿no? Eso ya no es difícil. Muy bien. ¿Alguna consulta? Queda como ejercicio entonces el cociente, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí dejo un espacio para probar el cociente. Preguntas. ¿Todo claro?
Ya, vamos a hacer unos ejemplos ahora. A ver, ejemplo. Ujú. Ya, a ver, vamos a hacer un ejemplo del libro, ¿ya? Imagínense que tenemos una sucesión, entonces sea xn, una sucesión, de números positivos, ¿ya? O sea, tal que todos los xn sean mayores que cero, todos, todos mayores que cero. Y vamos a suponer que el límite de este cociente, el límite del cociente de x n más 1 entre xn, cuando n va para el infinito, que este cociente tenga límite igual a a, ¿de acuerdo? Y voy a suponer además, aquí está, fundamental, que este a sea menor que 1. Yo estoy suponiendo que x sub n sea una sucesión que cumpla con esa condición, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces voy a tomar un número real, voy a decir sea c, un número real, que se encuentre entre a y 1, ¿de acuerdo? C en R, tal que a sea menor que c y que a su vez sea menor que 1. ¿Todo bien? Entonces, como el límite de x sub n más 1, entonces, como el límite de x sub n más 1 sobre x sub n es igual a, entonces, ¿qué significa? Y este a además es menor que c, entonces, por el teorema de la conservación del signo, por el, bueno, por uno de los teoremas, ¿no? Por un teorema que hicimos hace un momento, ¿se acuerdan? El teorema decía lo siguiente, decía que si yo tengo el límite de una sucesión x sub n, que es igual a, y a es menor que b, entonces x sub n es menor que b para todo n suficientemente grande. ¿Se acuerdan? Solo que ahora en lugar de esta sucesión x sub n, nuestra sucesión vendría a ser toda esta de aquí. ¿De acuerdo? Esa hace el papel de la xn. Entonces, como esta sucesión tiene un límite a que es menor que c, entonces toda esta sucesión, este cociente, va a ser menor que c para n suficientemente grande. ¿De acuerdo? Entonces, por un teorema anterior, tenemos que se conserva el signo de la desigualdad. O sea que x sub n más 1 sobre x sub n va a ser menor que c para todo n suficientemente grande. Listo. ¿Qué más? ¿Qué significa eso? Observen que aquí todos los números son positivos. ¿Eh? Todos los xn son positivos por esta hipótesis que teníamos aquí arriba. Obviamente, si los xn son todos positivos, y a está, a ver cómo es, y este número a tiene que ser también mayor o igual que 0, y como es menor que 1 y c se encuentra entre a y 1, significa que c es positivo. Así que esto y esto son positivos. Entonces, ¿esto qué significa? Eso significa que xn más 1 va a ser menor que c por x sub n. Y esto es para todo n suficientemente grande. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Pero, ¿qué significa eso? Miren, ¿eh? Esto significa otra cosa. Entonces, como n es menor que 1, perdón, como c es menor que 1, entonces yo tendría que xn más 1 sería menor que, este de acá es menor que 1, sería 1 por xn sería menor que xn. Y esto de aquí, para todo n, es suficientemente grande. ¿Todo bien? Listo. Pero esta de aquí es la definición de sucesión
decreciente, ¿cierto? Es decir, x sub n es decreciente. Pero esa frase para todo n suficientemente grande se traduce, como ustedes saben, con que existe un n sub 0 tal que esa propiedad vale para todo n mayor o igual que 0, que n sub 0, perdón. Entonces significa que la sucesión es decreciente a partir de cierto n, ¿de acuerdo? O sea, para todo n suficientemente grande. Entonces, esta xn es decreciente para n suficientemente grande. Muy bien. Además, esta sucesión x sub n, es una sucesión acotada, ¿cierto? ¿Están de acuerdo que la sucesión x sub n es acotada o no? Porque esta sucesión x sub n, miren, cumple esto. Como es decreciente, entonces cumple esto. Xn más 1 menor que x sub n, menor que x sub 1. De esa manera está acotada superiormente por x sub 1 y como todos los elementos son positivos, está acotada inferiormente por 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, además, la sucesión x sub n es acotada. Acotada, pues, cumple esto. 0 menor que x sub n, menor que x sub 1, y eso vale para todo n natural. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, listo. Pero ¿qué sabemos para las sucesiones que son monótonas y acotadas? Nuestra sucesión es decreciente y además es acotada. Si la sucesión es monótona y acotada, entonces la sucesión es convergente. ¿De acuerdo? Entonces, x sub n es convergente. Y vamos a darle un nombre a su límite, es convergente. Entonces digamos que el límite de x sub n, sea igual a un número b, por ejemplo. ¿Cierto? Listo. Entonces, como x sub n más 1 es menor que c por x sub n, por lo que habíamos escrito arriba, como vale eso, entonces, por la conservación del signo, ¿se acuerdan que decía la propiedad? Decía que si x sub n es menor o igual que y sub n, entonces puedo aplicar límite a cada miembro y la desigualdad se mantiene. Entonces, ¿qué significa? Como x sub n más 1 es menor que c xn, entonces cuando ustedes toman el límite, tendrían que el límite de x sub n más 1 debería ser menor o igual que c por el límite de x sub n. ¿Cierto? Ahí está. Solo que el límite de x sub n es igual a b. ¿Eso qué significa? Significa entonces que esto de acá es b y esto de aquí también es b. Significa entonces que b es menor o igual que c por b. ¿De acuerdo? Listo. Si b fuese un número positivo, ¿qué es lo que tendríamos? Entonces, si b fuese un número positivo, otra cosa, antes de eso. Este número b, ¿cómo tiene que ser? Los elementos de la sucesión son todos mayores que 0. Entonces, su límite, ¿cómo tiene que ser, chicos? Tiene que ser mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos posibilidades, que b sea positivo o que b sea igual a 0. Pero si b fuese positivo, si b fuese mayor que 0, o sea, positivo, entonces, ¿qué es lo que sucedería? Que en esta desigualdad, si b es mayor que 0, yo puedo cancelar b. Y si yo cancelo b, me quedaría 1 menor o igual que c. Pero esa desigualdad 1 menor o igual que c es absurda. ¿Por qué? Porque c, ¿cómo es? Por hipótesis, c es menor que 1. ¿De acuerdo? Listo. Lo cual contradice la hipótesis. Contradice nuestra hipótesis
sobre C. Y por lo tanto, eso se debe a que eso se debe a que B no puede ser positivo. B tiene que ser negativo. Luego, B tiene que ser igual a 0. ¿Pero qué cosa era B? B era el límite de la sucesión, ¿cierto? Es decir, ¿qué cosa hemos probado? Hemos probado que el límite de la sucesión x sub n tiene que ser igual a 0. Chicos, ¿todo claro? ¿Se ha entendido hasta ahí o no? Entonces, ¿qué hemos probado? Hemos encontrado un tipo de sucesión. A ver, vamos a borrar aquí unas cosas. A ver, ¿qué hemos probado? Voy a marcar con color verde lo que quiero que leamos ahora. Hemos tomado una sucesión x sub n de números reales positivos. ¿De acuerdo? Tal que cumple esto de aquí. Tal que el límite de x sub n más 1 sobre x sub n sea menor que 1. Si ese límite es menor que 1, entonces hemos probado que el límite de la sucesión tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, toda sucesión x sub n que tiene el límite de xn más 1 sobre xn menor que 1 va a tener límite igual a 0, ¿no? Entonces, de esta forma, queda demostrado, o hemos demostrado, el siguiente resultado. Chicos, ya me cansé de escribir. A ver, ¿qué hemos demostrado? Hemos demostrado que si x sub n es una sucesión de números positivos, o tal que todos los x sub n son mayores que 0, y además el límite de x sub n más 1 sobre x sub n es igual a un número a menor que 1, entonces, ¿qué cosa vale? Vale que el límite de la sucesión x sub n es igual a 0. Listo. Eso hemos probado. A ver, déjenme ver. Perfecto. Listo. Eso hemos probado. Entonces, ahora vamos a emplear ese resultado para probar los límites de algunas sucesiones que son más o menos famosas, ¿ya? Muy bien. Entonces, ejemplo. Siguiente ejemplo. Entonces vamos a considerar estas sucesiones. Consideremos las sucesiones. A ver, vamos a considerar aquí 3 sucesiones. Voy a considerar la sucesión x sub n igual a n a la k sobre a la n. Y voy a pedir que este número a sea mayor que 1 y ese número k sea un número natural fijo. ¿De acuerdo? Voy a considerar la sucesión y sub n. Y sub n para nosotros va a ser a la n sobre el factorial de n. ¿Sí? Con a mayor que 1, siempre. Y vamos a considerar la sucesión z sub n. Y z sub n para nosotros va a ser el factorial de n sobre n a la n. ¿De acuerdo? Aquí también, por si acaso, lo escribiré con a mayor que 1. ¿Sí? La misma hipótesis de arriba. Muy bien, así que vamos a trabajar con esas 3 sucesiones. A ver, yo sé, o ya me di cuenta, que las 3 sucesiones cumplen esta condición. ¿Están de acuerdo o no? O sea, los elementos son positivos, ¿no? A es mayor que 1, por lo tanto positivo, y como n natural, todos estos términos son positivos, ¿de acuerdo? Así que nuestras 3 sucesiones son positivas.
Entonces, notemos que x sub n, y sub n y z sub n son todas positivas. Y eso vale para todo subíndice n natural. Muy bien. Entonces, para probar o para utilizar el resultado de arriba, ¿qué me faltaría? Me faltaría solamente calcular el límite del cociente. Entonces, lo que yo estoy queriendo es averiguar cuál es el límite de cada una de estas sucesiones por separado. Quizás hacerlo directamente daría demasiado trabajo. Entonces voy a utilizar este resultado que acabamos de probar. ¿De acuerdo? Entonces voy a calcular solamente estos cocientes. Entonces, vamos a ver. Voy a ver a qué es igual este cociente de aquí. Xn más 1 sobre Xn. De acuerdo a la definición, Xn más 1 sería n más 1 elevado a la k sobre a la n más 1. Sobre x sub n, que sería n a la k sobre a la n. ¿De acuerdo? Simplificamos esto un poquito y nos va a quedar n más 1 sobre n elevado a la k. Y me va a quedar, simplificando un poco, me va a quedar 1 sobre a. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, esto de acá todavía se puede escribir así. Se puede escribir como esta fracción n más 1 sobre n, se puede escribir como 1 más 1 sobre n. Y todo eso de ahí está elevado a la k. Y todo eso de ahí es multiplicado por 1 sobre a. ¿De acuerdo? Entonces, cuando n tiende para infinito, cuando n va hacia infinito, este término de aquí tiende a 0. Y por lo tanto, este paréntesis tiende a 1, que elevado a la k será 1, y multiplicado por 1 sobre a, esto de acá tiende a 1 sobre a. Pero como a es mayor que u, chicos, aquí está mal. Ah, no, perdón, estaba viendo arriba. Como a es mayor que 1, ahí está el requisito, que es fundamental, este límite de aquí será menor que 1, ¿cierto? Entonces, vamos a anotar eso. Entonces, el límite de xn más 1 sobre xn es igual a 1 sobre a, que es menor que 1. Entonces, ¿qué cosa hemos probado? Por el resultado de aquí arriba, habremos probado que el límite de esta sucesión x sub n, hemos probado entonces que el límite de esta sucesión x sub n, o sea, n a la k sobre a la n, ese límite es igual a 0, cuando n va a infinito. Listo, ahí está el primer resultado. ¿Todo bien? Ahora vamos a trabajar con la segunda sucesión. La segunda sucesión, o sea, y sub n, también es una sucesión de números reales positivos, así que solamente me faltaría estimar el cociente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es y sub n? A a la n sobre factorial de n. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué crece más rápido? ¿Crece más rápido a la n o crece más rápido el factorial de n? Vamos a ver. Entonces, voy a calcular el límite, o perdón, voy a calcular primero el cociente entre y sub n más 1 y y sub n. Y sub n más 1, por la definición, sería a la n más 1 sobre el factorial de n más 1. Sobre y sub n, que sería a la n sobre el factorial de n. ¿Cierto? Simplificando un poco, esto de aquí va a quedar de la forma a sobre, y aquí el factorial de n más 1 y el factorial de n va a darme simplemente n más 1. Pero a es un número fijo. A es un número real fijo y recordemos que a es, ¿cómo es a? A es mayor que 1. ¿De acuerdo? Un número positivo, fijo. Como a es fijo, entonces cuando n tiende a infinito, esto de acá tiende a 0. ¿De acuerdo? Listo. Así que su límite vale 0. Entonces, como el límite de este cociente de y sub n más 1 sobre y sub n es igual a 0 y obviamente 0 es menor que 1, entonces, por lo que hemos demostrado, hemos probado que si la sucesión es positiva y el límite me da un número menor que 1, entonces, ¿qué cosa vale? Que el límite de la sucesión es 0.
Entonces, ¿qué hemos probado? Hemos probado, o podemos concluir que el límite de y sub n es esta que está aquí abajo, el límite de a la n sobre el factorial de n es igual a 0, cuando n va hacia infinito. Listo. Dicho de otra forma, ustedes pueden, y observen que ese número a es un número mayor que 1, así que ustedes podrían pensar en un número grande, ¿no? Podrían pensar que a es un número bien grande, pueden colocar ahí el número más grande que se les puede ocurrir, no sé, pues se me ocurre 1.000.000. Bueno, hay más que 1.000.000. Listo, todo ese número elevado a la n. Entonces, ¿se imaginan cómo va creciendo ese número cuando n va para infinito? ¿Ah? Entonces, si solamente cuando n es igual a 1 ese ya es un número grande, entonces imagínense que todavía lo elevo a la n y hago que n vaya hacia infinito, o sea que n aumente pero bien rápido. Entonces, este número sería extremadamente grande. Y entonces uno podría pensar, por ejemplo, aquí abajo en el factorial de n. Y entonces, cuando n sea 1, cuando n sea 2, cuando n sea 3, cuando n sea 4, cuando n sea 5, el factorial de n va aumentando así, ¿cierto? Factorial de 1, factorial de 2, factorial de 3, de 4, de 5, de 6, y así. Entonces, aún así, yo puedo seguir escribiendo por acá unos 50, unos 100 factoriales más, que obviamente no lo voy a hacer porque me va a dar mucho trabajo. Y esos 50 factoriales más van a ser más pequeños que este número de aquí. Pero cuando n crece más, entonces resulta que este factorial de n va a superar a la enésima potencia bueno, no sé ni qué número será este, pero es un número grandazo. Significa que el factorial de n crece mucho más rápido que esa exponencial. Por eso es que el límite da igual a 0. ¿Sí? Muy bien. Y por último, la tercera sucesión, que era la sucesión zn igual a factorial de n sobre n a la n. A ver. Entonces, hemos probado que el límite de a la n sobre el factorial de n es igual a 0. Muy bien. Entonces, el siguiente ejemplo era el límite ¿de qué? Factorial de n sobre n a la n. Muy bien. Entonces, cuando nosotros escribimos este cociente, tendríamos zn más 1 sobre n más 1 sobre zn. Esto de acá se puede escribir así. Zn más 1 sería el factorial de n más 1 sobre n más 1 elevado a la n más 1 o sería sobre zn, que sería el factorial de n, sobre, o mejor dicho, arriba sería ¿cuánto? Arriba sería n a la n, ¿cierto? Entonces simplificamos un poco esto, y esto va a quedar más o menos así. Arriba me va a quedar n más 1, abajo me va a quedar n más 1 a la n más 1, y esto multiplicado por n a la n. ¿Cierto? Estoy simplificando. Factorial de n más 1 entre factorial de n me da este n más 1 de aquí arriba. Cancelo n más 1 y me va a quedar n a la n sobre, y abajo me va a quedar n más 1 a la n. Y esto de acá se puede escribir como n sobre n más 1 todo a la n. ¿Cierto? Y esto a su vez se puede escribir como 1 sobre n más 1 sobre n a la n. Y esto a su vez se puede escribir como 1 sobre 1 más 1 sobre n a la n. Entonces, cuando n va hacia infinito, este denominador tiende a 1, y por lo tanto, esto de acá, no, esto no tiende a 1, ¿no? El problema es que hay una n afuera. Ya. Chicos, entonces aquí voy a tener que utilizar un resultado para el que vamos a utilizar un ingrediente que a veces es necesario. Bueno, que siempre es necesario, la fe. ¿Ya? Así que chicos, vamos a utilizar la fe para creer que este límite
existe, ¿ya? Lo voy a probar más adelante, así que les debo esa, ¿ya? Entonces, el límite de esta expresión 1 más 1 sobre n a la n, cuando n va para infinito, ese límite existe. Y vamos a demostrar que ese límite es un número real que se encuentra entre 2 y 3. Entonces, ese límite en realidad es el número e. ¿Ok? Entonces, esto de aquí va a tender a 1 sobre e, que es menor que 1. ¿Cierto? Entonces, decimos así, como el límite de zn más 1 sobre zn es igual a 1 sobre e, que es menor que 1, entonces, por lo que hemos demostrado, ¿qué significa eso? Significa que el límite, cuando n va para infinito, de nuestra sucesión zn, ese límite también es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces significa que el límite de zn, ¿qué cosa era zn? Zn era factorial de n sobre n a la n. Cuando n va para infinito, ese límite es igual a 0. Así que si ustedes quieren saber, por ejemplo, entre estas funciones a a la n, factorial de n y n a la n, chicos, ¿cuál crece más rápido? ¿Cuál crece más lento? A ver, aquí, por ejemplo, este límite, ¿qué dice? Este límite decía que la que crece más rápido es la función factorial, ¿de acuerdo? Pero este límite de aquí, ¿qué dice? Que entre estas dos, la que crece más rápido es n a la n. Así que justamente están aquí abajo ordenadas de acuerdo a su crecimiento, a su velocidad de crecimiento. Entonces, esta es la más rápida y esta es la menos rápida entre las tres. ¿Sí? Muy bien. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya entendido? ¿Todo claro? Bueno, este resultado de aquí, este límite, lo aceptamos por un momento y lo vamos a probar más adelante. ¿Ya? Bueno, no lo vamos a probar. Voy a probar que esta sucesión converge y y a su límite lo vamos a bautizar con el nombre de E. ¿De acuerdo? Bueno, se prueba que ese es el número E que conocemos, ¿no? 2.78 y algo más. Muy bien. Chicos, yo creo que por hoy está bien. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué más tenemos que hacer? La siguiente clase vamos a hacer unos ejemplos más y vamos a hablar de las sucesiones de Cauchy. ¿De acuerdo? Así que la siguiente clase terminamos con... Así es. Ya, la siguiente clase terminamos con sucesiones y comenzamos series. ¿Ya? Serie de números reales. Chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, consulta, pedido? Todo claro. Profe, en respecto al video de la clase pasada, todo no aparece en el drive. O sea, aparece con candadito todavía. A ver, ¿quién tenía el video de la clase pasada? ¿Quién me habló? A ver, un ratito. A ver, un ratito. Voy a acabar de borrar esto. Ahorita lo vemos. Muy bien. Entonces, a ver, chicos. Vamos a parar la grabación primero. A ver, este video le ha llegado a Brenda. Brenda, ¿estás conectada todavía? Brenda Arratea Valenzuela. Brenda, ¿estás por ahí? Sí, ahí estás. Brenda, en el tablón del curso, en la página inicial del curso, aquí miren, ¿dónde está? Está viendo mi pantalla, ¿no? ¿Dónde está? Claro. Bueno, no está. Vamos a entrar aquí. Chicos,
Chicos, el internet está muy lento esta semana. ¿Por qué? Listo. Ya. Análisis real. Ya, aquí yo colgué una foto, una imagen, ya no sé dónde está. Chicos, creo que la han borrado. Sobre cómo hacer un backup de propiedad de video, ¿ya? Aquí siguen las instrucciones, por favor. Ahí está ahí hay una imagen nada más, donde describe cómo hacerme propietario del video, ¿ya, chicos? Y de esa manera yo lo comparto con todos. Ya, eso es lo que tienes que hacer, por favor. Ah, ya me hiciste propietario, gracias, Brenda. Disculpa, pensé que no. Entonces, ¿quién no me ha hecho propietario? A ver, un alumno que al inicio de la clase dijo que lo iba a hacer. ¿Quién es? Creo que ya salió. Uy, Profe, ya lo puse como propietario. ¿sí? Ya, a ver, vamos a ver. Sí, sí. Si ya me ha puesto como propietario, tiene que estar acá. ¿Mm? ¿Y dónde está? Recibidos, no hay nada. Ah, sí, aquí está. Transferencia de propiedad. Listo, acá está el video. Entonces, José Luis Chávez, ¿no? Ya. Ok, entonces no va a haber problema, chicos. Este video ahorita mismo lo coloco en el aula. Listo, ya está. Le voy a cambiar de nombre nada más y ya está. Y el video de la primera clase de hoy también ya me lo envió Brenda. Gracias. Ya, chicos, aquí están los videos, ¿eh? Ya, en un ratito, ahorita le voy a cambiar de nombre para organizarlos nada más, con número de clase y el tema. Y ya está listo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por acá Ronald me dice, profesor, ¿podría agregarme al Classroom? Ronald, ¿tú llevas el curso? ¿O estás nada más de curioso? Sí, sí llevas. ¿Y ya estás matriculado o estás viendo nada más si... Ah, ya te matriculaste. Ya, listo. Entonces, ¿cuál es tu correo? Ok, escribe tu correo en el chat, por favor, para copiarlo y pegarlo. Ok.